Nos acompaña a esta hora la abogada María de Lourdes Maldonado. Ella es directora de la organización Dignidad y Derecho. Abogada Maldonado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí esta noche y saludos a toda su audiencia. A usted, gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Esta es una realidad definitivamente alarmante en el país, a la que lamentablemente parece que no le estamos prestando la suficiente atención. ¿Qué hace falta para hacer frente a esta grave problemática que se presenta aquí en Ecuador, abogada? Bueno, yo creo que principalmente lo que se necesita es decisión política. Necesitamos trabajar desde todos los sectores, no solamente desde lo ejecutivo, sino inclusive del legislativo y del judicial. Debemos reforzar todos aquellos canales que exponen a nuestros niños a ser utilizados en este crimen tan atroz como es la pornografía, que encierra a su vez un crimen aún más atroz que es el abuso sexual de niños todos los días. Se deben trabajar en detectar las principales causas de este delito y obviamente fortalecer todos los canales para poder investigarlos de una manera más adecuada, tomando en cuenta que son delitos que se cometen no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional o que se perpetúan en distintos países, haciendo aún más difícil la investigación. Pero además, regulando otros temas como son, por ejemplo, el manejo del Internet, porque justamente los avances tecnológicos han incrementado de una manera alarmante el consumo de la pornografía, haciéndole a un negocio aún más atractivo y más fácil accesible para incluso los propios niños, porque incluso sabemos que hoy los niños pueden acceder a esto simplemente a través de un teléfono celular. Ahora, tenemos algo de cifras para poder visualizar de alguna manera la gravedad de la situación aquí en nuestro país. Tenemos cifras básicamente desde el enfoque del consumo de pornografía. Y eso es un factor que yo sí quisiera resaltar como un agravante de esta situación. ¿Por qué? Porque el consumo de la pornografía expone también, como le digo, a nuestros niños y adolescentes. Los estudios revelan que, por ejemplo, hay un 56% de casos que comienzan con el consumo de pornografía a partir de los 15 años, habiendo un porcentaje aproximado del 20% de niños que comienzan desde los 8 años a tener acceso a estos recursos. Como usted sabe también, el tema de la situación, concretamente en el Ecuador, de la pobreza, la extrema pobreza de muchos pueblos y comunidades, expone también a nuestros niños. Es difícil hablar una estadística por la dificultad que tienen de denunciar estos delitos, muchos de ellos incluso con la participación o algún tipo de negligencia por parte de los padres o de las personas que están a cargo de estos niños, con lo cual, al no existir las denuncias de los hechos reales, es difícil poder decir un número o fijar una estadística que nos permita saber cuál es la real afectación de nuestros niños y nuestros adolescentes. Sin embargo, yo me atrevería a decir que el número debería ser francamente alarmante por los dos hechos. Uno, por la exposición a nuestros niños a ser utilizados en esta explotación sexual, por un lado, y segundo, por el fácil acceso que tienen a la pornografía, como les decía yo, desde los 8 años en adelante. Se debería tal vez trabajar también en el ámbito educativo, abogada, para que se trabaje de mejor manera en la prevención. Es decir, usted hablaba de implementar acciones, de tener políticas públicas claras, pero también deberían contemplarse dentro del ámbito educativo. Es decir, poder enseñar a los niños que tengan más cuidado, qué sé yo, hacerlos más conscientes de esta realidad. Sí, absolutamente. La educación es un factor absolutamente relevante en este tema, pero lo que importa también es el concepto que se les pretende difundir a los niños. Mucho de lo que se expone hoy, por ejemplo, en educación sexual, tiene que ver con la protección, con las posibles enfermedades que puedan presentar, pero no hablamos de la prevención.
o la estimulación a nuestros niños a mantener una sexualidad prematura. Justamente, nuevamente volviendo al tema del consumo, ¿qué expone a nuestros niños? Es justamente el no hacerles entender que ellos no tienen aún la madurez o la edad necesaria para tener una vida sexual activa. Entonces, este es un factor muy importante. Luego también el tema de valores, ¿no? Es importante que nosotros trabajemos no solo en este tema, en todos los temas que conciernen a la sociedad, como la misma corrupción o todos los otros que nos preocupan. Se debe educar a la gente en valores, ¿no? Las materias tan básicas que teníamos nosotros de pequeños, como ética o demás, que también les enseñen a saber qué es correcto y qué es incorrecto. Y nuevamente, reforzar estos trabajos de las escuelas e instituciones educativas con preparación para los padres de familia, porque a veces también pasa que son los padres quienes no tienen conocimiento de los riesgos que enfrentan sus hijos en el día a día, expuestos a algo tan sencillo como puede ser el uso de la tecnología o de sus teléfonos celulares. Ahora, tal vez los diferentes gobiernos no le han dado la suficiente atención a esta problemática, es decir, se ha mantenido como una especie de tema tabú, una realidad oculta en el país, que a veces es preferible no tocar, ¿no? Y no se hacen, no se toman las acciones, las decisiones que son necesarias para pues manejarlo, para tratar de alguna manera de prevenirlo, como usted decía, o de tomar las medidas del caso para poder pues hacer frente a la comercialización de estos materiales que se venden justamente en el Internet. Sí, a ver, realmente la problemática de la pornografía infantil ha sido discutida no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero desde hace algunos años, porque ya, como le digo, con los problemas que se fueron generando por los avances tecnológicos y el fácil acceso a la pornografía, ya se fueron evidenciando, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, este problema. Eso nos ha llevado, por ejemplo, a ser suscriptores como el país, como Ecuador, de algunos convenios internacionales justamente que contemplan protocolos de prevención y de atención de casos de pornografía infantil. Yo creo que incluso he hecho un barrido de la legislación ecuatoriana y creo que está contemplada, no suficiente, pero bastante bien. Tenemos regulaciones en el Código de la Niñez, tenemos regulaciones en el Código Integral Penal, tenemos, comenzando por nuestra Constitución, en fin. No falta la legislación, entonces. Podríamos reforzar sobre todo el tema de la sanción del delito, pero donde tal vez falta hacer un mejor ejercicio es justamente en generar los espacios dentro de la función judicial, dentro de fiscalía, de policía, por ejemplo, para que las propias víctimas encuentren espacios seguros donde puedan denunciar estos delitos. No nos olvidemos que cuando hablamos de víctimas de violencia, estamos hablando de gente que tiene dificultad de exponer lo que han vivido. O sea, son gente que tiene un trauma. Es evidente que no pueden ser tratados como cualquier otra persona que sufre un robo de un teléfono celular. O sea, son víctimas muy especiales que necesitan un tratamiento especial, un acompañamiento especial, una investigación del delito que además tiene que ir de la mano de un acompañamiento psicológico, por ejemplo, para lograr efectivamente amparar a esas víctimas. Entonces, creo que ahí es donde falta el esfuerzo. Tenemos que, por ejemplo, capacitar de una mejor manera a los equipos de policía que se encargan de la investigación de este delito, como les digo, a los peritos, a todos los que intervienen en la investigación y el tratamiento de estos delitos, generar mayores alianzas a nivel internacional para poder transferir información, porque además, como les decía al comienzo, son delitos que pueden cometerse en distintos países, en distintos momentos, desde la recopilación de la información, la trata de personas, luego la distribución. Entonces, se necesita, es algo que no lo vamos a combatir Ecuador aislado del mundo. Necesitamos que el Ecuador se conecte con los otros países, que se generen realmente canales internacionales de investigación de este delito de la mano y muy de la mano del acompañamiento a las víctimas. Si no, va a ser infructuoso todo el trabajo que se haga.
¿Cuáles son las repercusiones justamente psicológicas para estos pequeños niños o niñas que son sometidos a estas actividades tan crueles? Porque hablamos a veces de niños muy chiquitos, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, son temas que quedan para toda la vida, que es muy complicado sacarlos luego adelante después de haber sufrido este tipo de abuso infantil. Sí, evidentemente, para una víctima en general y más aún para un niño, es muy difícil revelar, contar lo que ha vivido. Especialmente hay casos de niños que no saben qué es lo que les está pasando, entonces no logran identificar. Luego también es muy probable que en la mayoría de los casos tengan amenazas por parte de sus agresores, por ejemplo, diciéndoles que van a realizar algún acto contra sus padres, sus hermanos, en fin, no es solamente digamos, la violación o el abuso sexual el problema, sino que además les generan digamos, tal miedo de denunciar lo que está pasando que no lo hacen, ¿no? Entonces, incluso a veces pensando que van a proteger de esa manera a su familia. Entonces, es como les digo, las víctimas de los delitos de violencia sexual son, como les digo, las más sensibles en el sentido de poder exponer lo que han vivido. Y en muchos casos, y esto es algo muy grave, que es lo que básicamente pasó aquí en el Ecuador, en el caso de Canoa, es que en muchos casos sus padres o quienes estaban a su cuidado tuvieron parte de culpa. Involucrados. Exactamente. Entonces... es desgarrador eso, la verdad. Claro. Aparte, tal vez como un tercer punto es, normalmente en los casos de violencia sexual hay una afectación familiar, ¿no? A veces, por ejemplo, saliéndome un poco del campo de los niños, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una mujer, una esposa, una madre que es víctima de violencia, por no dejar a sus hijos solos, tampoco lo denuncia o quiere protegerlos. En fin, hay una serie de factores que se deben analizar, no solamente desde la óptica de lo legal, sino necesariamente desde el punto de vista psicológico y de acompañamiento de estas niñas y niñas, niños, porque esto es un delito que la verdad no conoce de edades y no conoce de sexos ni de nada por el estilo, porque realmente afecta a todo el mundo. A ver, no solamente las autoridades, sino también yo diría que la sociedad en general, somos de alguna manera, tenemos un grado de responsabilidad. ¿Qué decirle a todos quienes formamos parte de la sociedad? ¿De qué forma podemos nosotros también a luchar contra esto? Yo creo que es muy importante que se comience a tener conciencia de esto. Yo les pongo un ejemplo, no sé si ustedes ya han visto esta película de Sound of Freedom. Es importante, por ejemplo, actos tan sencillos como financiar, por ejemplo, la entrada a que vayan a ver esas películas a las personas que nos ayudan en el hogar. ¿Por qué? Yo le pongo mi caso. La persona que me ayuda aquí en mi casa es de una ciudad de la costa. Ella vino acá a la ciudad, pero tiene 5 hermanos que están ahí expuestos día a día a ser víctimas de un delito como este, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo llevándole a ver a la película, financiándole, por ejemplo, que pueda comprar un ticket para ir al cine y que ella conozca esta realidad y a su vez la transmita a sus padres, a sus hermanos para que tomen las precauciones? Entonces, creo que, como les digo, no es algo que es muy difícil, es simplemente hablar del tema y cada uno desde sus espacios que pueden hacerlos, como digo, comenzando por nuestras propias casas o nuestros empleados en las empresas, difundir la información, trabajar muchísimo en la prevención, detectar los factores de riesgo, siendo tal vez hoy por hoy uno de los más graves y no el que más, el consumo de la tecnología. También exigir, porque también estamos para exigir del Estado que se trabaje en políticas o en leyes que prevengan, por ejemplo, el uso adecuado del Internet. Es decir, hay muchísimo trabajo por hacer y nadie está exento de lo que se puede hacer. Hay mucho, ustedes definitivamente. Como medios de comunicación
hacen gran parte del trabajo. Sí, claro, es importantísimo. Todos tenemos cierto grado de responsabilidad, como lo decíamos hace un momento, y de alguna manera podemos poner nuestro granito de arena para pues hacer frente a esta problemática tan terrible, la verdad, que vive nuestro país. Gracias a la abogada María de Lourdes Maldonado, ella es directora de la organización Dignidad y Derecho, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, María del Carmen. Es un gusto para mí haber estado aquí y quedo a las órdenes para cualquier información que necesiten. Claro que sí. Una muy buena noche.